Nuevo micro de Malvinas, Memoria Viva, y en esta oportunidad, en este repaso que estamos haciendo con distintas personalidades, en donde la intención es malvinizar, la intención es visibilizar la gesta de Malvinas para que no caiga en el olvido, estamos en contacto con una de las personas que tal vez más sepa de Malvinas, tanto por lo que ocurrió como por lo que pocos tal vez conocen, ¿no? Lo que fue la posguerra, lo que fue el regreso de nuestros veteranos aquí a nuestro país. En esta oportunidad tenemos el placer de darle la bienvenida al corresponsal de guerra, Nicolás Casanseu, periodista de Argentina Televisora Color, quien desde el mismo 2 de abril comenzó a realizar su cobertura periodística desde Puerto Argentino y desde distintos puntos de las islas, siempre acompañando al soldado argentino, siempre entrevistando en sus trincheras o en los lugares donde estuvieran destacados a los distintos combatientes que día a día se iban enfrentando al frío, a las circunstancias bastante particulares del suelo malvinense, como son los pozos de Zorro, las trincheras. Nicolás Casanseu realizó su cobertura periodística durante los 74 días de conflicto. Vivió los bombardeos ingleses, tuvo la posibilidad de disparar un cañón de artillería, volvió en el último vuelo de un avión Hércules desde la capital aquella noche del 13 de junio, en donde horas después se produciría el cese de hostilidades con las tropas inglesas. Estamos en contacto con Nicolás Casanseu y lógicamente para darle la bienvenida le consultamos, le preguntamos: ¿qué tal, Nico? ¿Cómo fue la decisión de ir a cubrir el conflicto de Malvinas? ¿Fue una tarea que usted mismo decidió realizar? Malvinas, Memoria Viva. El 2 de abril de 1982 yo ni siquiera estaba en Canal 7, en el canal ATC. Me entero por Víctor Suero, colega y amigo, y pensé que me lo había perdido porque recién me habían recontratado sin que yo sospechara nada de lo que iba a pasar y tenía que ir a grabar mi promo de reingreso al noticiero. Cuando llego, pregunto al productor: ¿a quién mandaste? Y me dice: no mandé a nadie. ¿Cómo no mandaste a nadie? No, porque fulano no puede por esto, sutano por aquello. Le digo: pero mandame a mí. Y dijo: bueno, anda. Ahí me di cuenta que me habían recontratado días antes porque sabían lo que iba a pasar. Y como yo hablaba inglés y además había cubierto algunas guerras civiles en Centroamérica, se ve que me eligieron y yo acepté encantado. Ahí mismo, de traje y corbata, como había llegado al canal, me fui para Comodoro Rivadavia con mi camarógrafo Alfredo Lamela. Acabamos de pisar suelo malvinense, liberado después de casi 150 años de usurpación británica. Y ya está, lo primero que salta a los ojos es esta imagen de la bandera celeste y blanca recortada contra la Iglesia Católica de Santa María, aquí en esta ciudad que se llamó Puerto Stanley y que ahora es Puerto Rivero. ¿Su permanencia en su trabajo de reportero en Malvinas le trajo consecuencias personales durante el conflicto y luego de finalizado el conflicto? Mi trabajo como corresponsal de guerra, si me trajo o no trastornos de estrés postraumático, habría que preguntarle a mis ex esposas. Pero bromas aparte, yo creo que mentalmente no he sido alterado. Mis consecuencias fueron otras. Hay que contar también que yo ya tenía una edad mayor, tenía 33 años, cumplí 34 de Malvinas, fui voluntario, me gustaba cubrir situaciones de riesgo, mi situación no era exactamente la misma de algunos de los combatientes, pero sí tuve consecuencias, aunque diferentes. Los combatientes siempre cuentan, en muchos casos al menos, de que tienen pesadillas relacionadas con la guerra, con los bombardeos. Yo también tengo pesadillas, pero son muy distintas. Mis pesadillas hasta el día de hoy son que me quedo sin trabajo, con 4 hijos que mantener, como era la situación en ese momento, porque después de que volví de Malvinas, primero me apartó de mi trabajo, me prohibió, me hizo una campaña de calumnias el Servicio de Inteligencia del Ejército, o sea, el gobierno militar,
Y después me persiguió el gobierno de Alfonsín, el gran desmalvinizador, que odiaba todo lo que tuviera que ver con Malvinas, y ahí caí yo, que nunca había cruzado caminos con Alfonsín, ni tampoco me había enfrentado con él, pero él odiaba todo lo que tuviera que ver con Malvinas. Recordemos que prohibió conmemorar el 2 de abril, hizo sacar del sitial de honor que tenían los restos del primer héroe yaquino de Punta Alta y los hizo tirar en una parte horrible de un cementerio de Mar del Plata. Dijo que la guerra de Malvinas era un tanque atmosférico, por lo cual muchos oficiales, entre ellos el héroe Owen Kripa, pidieron el retiro, la baja. Y también cuando las primeras asociaciones incipientes de veteranos que la estaban pasando muy mal le pidieron ayuda, Alfonsín contestó que les ayuden a aquellos que los mandaron a la guerra, o sea, un gesto de total inhumanidad. En tiempos posteriores al conflicto con Inglaterra, ¿cuál fue la decisión de comenzar a malvinizar? ¿Por qué lo hizo? Yo comencé a malvinizar prácticamente al día siguiente de volver de las islas. Primero empecé a dar charlas en esa época. Ya en febrero de 1984 hice mi primer documental de Malvinas de 6 horas para la empresa Cablevisión. Hice otros documentales en la década del 80 y después, siempre que pude, además de hacer los libros que hice, di charlas, viajé por todo el país. Mi primer libro de Malvinas se publicó en agosto de 1982, Malvinas, Sangre y Fuego. ¿Y por qué lo hice? Porque al regresar me enteré con mucho desmayo y bronca de que el 90 al 95% de mi material no solo no fue mostrado, sino que fue destruido por la censura militar. Entonces quise por lo menos compensar con letras de molde haciendo este libro lo que no me habían dejado mostrar a los espectadores argentinos, el material que yo mandaba de Malvinas. Hay una investigación del diario Clarín que dice que faltan 100 horas de grabación mías y de mi camarógrafo Alfredo Lamela. Así que publiqué ese libro en agosto del 82 y después publiqué 2 libros más relacionados con la guerra de Malvinas. ¿Cuál fue su pensar cuando hace un tiempo atrás fue designado titular de la Dirección Gesta de Malvinas, que depende del Senado de la Nación? Yo admiraba a Victoria Villarroel desde hace más de 20 años al verla luchar en solitario por la verdad histórica en los canales de televisión, con esa maestría de polemista imbatible que ella tiene. Había tenido algunos contactos esporádicos con ella, pero nada hacía ver que me iba a convocar para nada. Sin embargo, después de ser electa vicepresidente, me convocó para ocupar el cargo de director de la Dirección Gesta de Malvinas. Yo ni siquiera sabía de su existencia, es más, nadie sabía de su existencia. Había sido creada la Dirección Gesta de Malvinas del Senado 11 años atrás por Cristina Kirchner, pero me enteré de que era un reducto de ñoquis, no habían hecho prácticamente nada en 11 años de existencia. Un montón de empleados que no generaban absolutamente nada, no hacían nada. Entonces, Victoria Villarroel, cuando me convocó, me dijo: quiero malvinizar desde el Senado, quiero que los argentinos conozcan a sus héroes. Por supuesto, para mí fue una gran alegría y también una gran responsabilidad. Una complicación personal también, porque yo estaba viviendo en San Lorenzo, provincia de Santa Fe, tenía que mudarme a Buenos Aires, alquilar algo, etc. Pero vi la oportunidad de ocupar una trinchera malvinizadora y la agarré, la tomé con mucha alegría. ¿Usted cree que nuestras Islas Malvinas volverán a formar parte de nuestra soberanía nacional? Yo tengo fe en que Malvinas va a pasar de nuevo a ser patrimonio nacional, pero para recuperar Malvinas primero tenemos que recuperar el país. El país está destruido, está de rodillas, están prácticamente ausentes sus Fuerzas Armadas. No tenemos Fuerzas Armadas, estamos desarmados, estamos de rodillas, no tenemos industria y lo poco que queda se sigue destruyendo y nadie respeta a un país que está de rodillas. Primero tenemos que levantar a la Argentina
y después construyendo un poder de disuasión, con fuerzas armadas poderosas, que no son para ir a la guerra. Hay que entender esto, las fuerzas armadas tienen que ser poderosas para no ir a la guerra, para tener poder de disuasión, para poder decir, mirá lo que tengo, no te metas conmigo. Todos los países serios tienen fuerzas armadas, lo más poderosas que puedan, justamente para no ir a la guerra y para tener poder de disuasión. Porque si no, exigir algo es mera cháchara, se nos matan de risa en los foros internacionales. Si recuperamos a la Argentina, estoy absolutamente seguro de que vamos a poder recuperar Malvinas. Estimado Nicolás, muchísimas gracias por sus respuestas, por su tiempo, por compartir con la audiencia de Radio La Barría este segmento de Malvinas Memoria Viva que se emite cada miércoles aquí en nuestra señal de AM 1160. Desde ya, muy agradecido y gracias por este contacto. Muchísimas gracias, Marcelo Martínez. Gracias por este micro en Malvinas Memoria Viva de Radio Olavarría. Un gusto y un honor y un abrazo enorme. Así escuchábamos al corresponsal de guerra Nicolás Casanseu. Bueno, una persona que está muy vinculada a la gesta de Malvinas, ahora como titular de la Dirección Gesta de Malvinas desde el Senado de la Nación, en donde se están dando los reconocimientos bien merecidos a los distintos veteranos de guerra que participaron del conflicto. Una tarea realmente para destacar y para felicitar. Estamos en Malvinas Memoria Viva y un micro similar compartiremos el próximo miércoles, minutos después de las 11 de la mañana, aquí en Entre Amigos. Muchas gracias por su atención.